Bueno, pues buenos días a todos. Les damos la bienvenida a esta reunión de IR del tercer trimestre, con los resultados del tercer trimestre. Y quisiéramos arrancar sobre todo pidiendo disculpas por los inconvenientes que tuvimos ayer y por los inconvenientes que les pudimos haber causado a ustedes con esta reprogramación por algunos problemas técnicos que tuvimos. Espero que hoy todo nos fluya muy bien. Y bueno, entonces, de verdad que muchas gracias. Gracias por el interés nuevamente. Hoy vamos a iniciar con un video en el que les contamos algunos de los hechos relevantes que tuvimos en este tercer trimestre. Y de ahí pasamos ya a la parte donde les contaremos de nuestros resultados, del tema de sostenibilidad. Y al final abrimos el espacio para algunas preguntas si las piden. De nuevo, muchas gracias por el interés y arrancamos entonces rodando con el video. Muchas gracias. Seguimos avanzando con la mejor energía en el logro de los objetivos trazados para el 2023. Movilizamos al país y a los consumidores con productos y servicios diferenciados que enriquecen nuestra oferta. Estos son algunos de nuestros resultados más destacados durante el tercer trimestre del año. El tercer trimestre ha sido el mejor en lo corrido del 2023, impulsado por los resultados de lubricantes, la recuperación del segmento de GNB, así como un decalaje positivo por el comportamiento de los precios de los combustibles. El EBITDA se ubicó en 537.000 millones y la utilidad neta en 167.000 millones de pesos. Estas cifras representan un crecimiento del 98% y del 1.942% respectivamente frente al mismo trimestre de 2022. Este trimestre realizamos nuestra tercera emisión de bonos ordinarios en la Bolsa de Valores de Colombia por un monto de 418.723 millones de pesos. Esta emisión alcanzó una demanda de casi 604.000 millones de pesos, reflejando un bid to cover superior a 2 veces. El 100% de los recursos de esta nueva emisión se destinará a una sustitución de deuda financiera. Logramos a la tasa de corte un spread favorable versus tasas de captación de otros AAA financieros de 16 y de 6 puntos básicos en la serie de 5 y de 15 años respectivamente, reflejando el apetito del mercado por nuestros títulos, por la confianza en nuestra solidez y porque constituimos una alternativa de diversificación en sus portafolios. Con esta nueva emisión de bonos a cargo del programa de comisión y colocación nos consolidamos como un emisor recurrente y atractivo para el mercado, el cual reabrimos para los emisores corporativos luego de un periodo de ausencia de emisiones. Los bonos ordinarios tienen la máxima calificación crediticia AAA de Fitch Ratings Colombia, ratificando el liderazgo y la solidez financiera de Terpel. Asimismo, durante este trimestre, Fitch Ratings reafirmó las calificaciones nacionales de organización Terpel de largo y corto plazo en AAA Call y F1 Plus respectivamente. La calificadora destacó la generación operativa estable, la posición competitiva robusta y la diversificación geográfica de productos, reconociéndola como líder del mercado de distribución y comercialización de combustibles y lubricantes en Colombia. Sbarro, la marca de pizza neoyorquina que llegó hace unos meses a Colombia de la mano de Terpel, abrió sus primeros 3 puntos en Barranquilla, ubicados en las estaciones de servicio Castellana, Monte Carmelo y Palermo. Bueno, queríamos contarles que estamos muy orgullosos de haber llegado a Barranquilla con nuestra marca Sbarro, con 3 nuevos puntos emblemáticos que nos ha ido muy bien. Los barranquilleros nos han abierto las puertas, así que estamos muy contentos con esta expansión en esta nueva ciudad como es Barranquilla con la marca Sbarro al tope. Con estas inauguraciones, Sbarro llegó a 9 puntos en el país que funcionan en las tiendas al toque de Terpel. Así, robustecemos nuestra oferta de servicios de conveniencia que complementan la experiencia de los usuarios de la marca y evidencian el foco de Terpel en las personas. Bueno, y para finalizar este año 2023 por todo lo alto con nuestras pizzerías,
Vamos a llegar a 16 puntos de venta en Colombia, arrancando con una tercera o cuarta ciudad que sería Cartagena y Cali. Y vamos a llegar a 16 puntos de venta en Colombia y a 5 en Panamá. Así que muy contentos con la expansión que ha tenido Sbarro y Altoque este año. En el marco de su propósito de educar para transformar vidas, la Fundación Terpel entregó una nueva aula interactiva dotada con tabletas y gafas de realidad aumentada, entre otras herramientas tecnológicas, que beneficia a más de 900 estudiantes de NITU en Vaupés. Desde la Fundación Terpel, queremos que estos espacios impulsen a los estudiantes a ser agentes de cambio en su comunidad y en el país. Para nosotros es un orgullo entregar esta nueva aula interactiva, con herramientas que incentivan el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes. Estos ayudan a cerrar las brechas digitales y contribuyen a una educación inclusiva y equitativa para todos, promoviendo y protegiendo la cultura de esta comunidad. En el marco de nuestro programa Restaurando Sueños, que abraza todas las iniciativas de la compañía en materia de reconciliación y construcción de paz, realizamos la Feria de la Reconciliación. En este espacio, víctimas del conflicto, firmantes de paz, pospenados y militares heridos en combate ofrecieron sus productos y emprendimientos y realizaron ventas en las oficinas regionales de Terpel. Bueno, pues muchas gracias. Como vieron, fue un trimestre bastante en el que tuvimos unos muy buenos resultados. Entonces, pues durante la presentación vamos a ir profundizando sobre algunos de ellos, sobre los temas operacionales. Pero bueno, comenzamos contándoles que hoy estaremos Daniel Perea, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Carolina Ferro, gerente de planeación financiera y quien maneja todo el tema de la relación con inversionistas, y yo, Alonso Botero, vicepresidente de Finanzas Corporativas. Y como les contamos en el video, pues sí, el entorno regional ha estado difícil para el desempeño de los mercados en los que competimos, pero vemos que en Terpel hemos logrado tener una situación exitosa en cada uno de los países y en cada uno de los negocios, y hoy les traeremos esas buenas noticias. Como vimos aquí en el video, alcanzamos un nuevo hito y logramos el EBITDA trimestral más alto que ha tenido la compañía, que fueron 537 mil millones de pesos. Y bueno, este EBITDA estuvo favorecido por un decalaje de 88 mil millones de pesos, pero aún si eliminamos ese efecto, sigue siendo el EBITDA más alto que se ha alcanzado en la compañía en un trimestre, llegando a los 449 mil millones de pesos. Entonces, pues la verdad, ese resultado es un resultado que nos llena de orgullo, que nos muestra una muy buena tendencia que traemos, aislándonos de ese efecto que le mete a veces ruido, como veíamos el trimestre segundo, un ruido negativo, un ruido positivo, y del que tenemos que convivir con eso, pero la verdad es que abstrayéndonos un poco de esta variable que no manejamos, el resultado es muy positivo. Entonces, bueno, adicional a los temas mencionados en el video, existen otros hechos relevantes en el periodo que vale la pena mencionar. Entonces, uno de esos es en Sbarro, pues ya somos más de 2,5 millones, de hecho ya vamos por encima de 2,6 millones a hoy, casi que, no estoy mal, acercándonos a los 2,7 millones de consumidores que están en nuestro programa de beneficios Vive Terpel en Colombia. Y seguimos trabajando en diferentes iniciativas para poder fortalecer esta lealtad de nuestros consumidores finales hacia nuestra marca y cada vez enamorarlos más. A través de esto, pues se pueden disfrutar de los mejores productos y vivir de unas muy buenas experiencias en nuestros puntos de venta. Y con eso, la verdad es que construimos un mejor país porque estamos llevándole un buen servicio, buenos productos a nuestros consumidores, creando esa lealtad de marca. De otro lado, también tuvimos un reconocimiento muy interesante en nuestro camino hacia la transformación digital de la que hemos hablado, que es parte de nuestro CAPEX. El pasado 7 de septiembre se realizó la versión número 38 del Congreso TIC and ICOM en Cartagena, y allí estuvieron presentes las mejores iniciativas y los mejores proyectos digitales empresariales del país.
las cuales fueron reconocidas con el Premio de Transformación Digital Empresarial entregados por Sintec, que es el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y también por la firma PricewaterhouseCoopers. En su sexta edición se reconocieron las mejores iniciativas y proyectos de Colombia, los cuales lograron resultados evidentes y además tangibles para el desarrollo de las capacidades digitales. Algunas enfocadas en mejoras operativas, en acercamiento al consumidor que es cada vez más exigente y que se adopta a cambios en modelos de negocio. En esta oportunidad fueron nominadas 160 empresas y con orgullo les podemos contar que Terpel llegó a ser uno de los 3 finalistas, junto además con unas marcas y con unas compañías que tienen unas competencias en las áreas tecnológicas muy fuertes, como lo son Bancolombia y AstraZeneca. Entonces, pues este reconocimiento definitivamente nos impulsa a seguir brindando estas soluciones innovadoras a nuestros clientes, al mercado y a todo el equipo de la compañía. Entonces, pues la verdad es que es algo de lo que nos enorgullece, porque es un reconocimiento a ese esfuerzo que viene de hace unos 3, 4 años, en los que dijimos que tenemos que transformar digitalmente y interconectar nuestras estaciones de servicio de una mejor manera a través de nuestras plataformas digitales. Por último, vamos a contarles, tuvimos la edición número 35 del Gran Premio Móvil Delva, que contó con más de 30.000 asistentes y con 250 tractomulas participantes. Yo personalmente, después de este año asistí y les puedo contar de primera mano que es un evento emocionante y congrega una buena parte del sector de transporte de carga pesada del país, para el cual esta ya es una cita obligada. Una cita en la que todos los años están viniendo y se genera pues todo un tema, toda una mística alrededor de, y se genera una gran afinidad hacia nuestra marca móvil en este segmento, pues que es clave, como se imaginarán, para nuestro negocio. Entonces, fue algo muy bueno, como lo ha sido en los últimos años, y esperamos que siga siéndolo, porque ya es toda una institución en el país y en especial en ese segmento. Ahora continuaremos con una actualización de los temas de sostenibilidad, para lo cual le doy la palabra a Daniel Perea. Muchas gracias. Adelante, Daniel. Gracias, Alonso. Buenos días para todos. Hoy tendremos, como es usual, avance en nuestra gestión de sostenibilidad en 2 temas principales. Por una parte, relacionamiento con nuestros grupos de interés, y por la otra, el progreso que hemos tenido en nuestros asuntos materiales. Empezando entonces por la primera, les contamos de un lado que en Perú, nuestro segmento de aviación fue reconocido por parte del Ministerio de Ambiente de ese país con la 3ª estrella del programa Huella de Carbono. Básicamente, este es un programa que tiene el Ministerio que busca reconocer a aquellos actores que de una u otra manera tienen impactos positivos en el ambiente. En nuestro caso, recibimos la 3ª estrella después de haber recibido la primera y la segunda. La primera reconocida a aquellos que medían su huella, la segunda quienes la verificaban y esta 3ª quienes la reducían. Nosotros en el 2019 pasamos de generar 919 toneladas de CO2 a pasar en el 2020 a 424. Entonces, el hecho de haberla reducido nos hizo acreedores a este reconocimiento de la 3ª estrella, reconocimiento que nos llena de compromiso, de orgullo y de satisfacción, porque vemos que los esfuerzos que hacemos de cara a nuestros impactos ambientales de la actividad y la operación pues están siendo evidenciados. Por otra parte, en este periodo tuvimos espacios muy relevantes en términos de conversaciones relacionadas con transición energética y movilidad sostenible en Colombia. Tuvimos en específico 3 oportunidades de presentar nuestra posición y nuestros mensajes. Por un lado, en la Gran Cumbre de Economía y Negocios que llevó a cabo el diario Portafolio. Ahí presentamos nuestra percepción, y más que percepción, nuestra posición sobre la transición energética justa y el impacto ambiental en el sector. Por otra parte, hicimos también parte del panel que llevó a cabo el Congreso de Fendipetróleo, la agremiación de minoristas, de distribuidores minoristas en el país, y en su congreso anual tuvimos un espacio y la oportunidad de compartir nuestra visión sobre la transición energética y cómo nosotros la estamos, digamos, aproximando y cómo la estamos gestionando desde nuestro rol en Terpel. Y por último, nos vinculamos al Comité Técnico de ICONTEC, que está llevando a cabo el desarrollo de la normatividad técnica del combustible de aviación sostenible, SAF, por sus siglas en inglés. Y fue una oportunidad para
contribuir y aportar desde nuestra experiencia a lo que debería ser desde el punto de vista técnico esta tendencia de la aviación y del combustibles de aviación en el país. Por otra parte, pasando al progreso de nuestros asuntos materiales, que como les hemos dicho son la base de nuestra gestión sostenible, hoy les vamos a contar avance en 4 de ellos: en productos y servicios de calidad, en diversidad, equidad y talento humano, en gestión de la cadena de suministro y en relacionamiento con comunidades. En temas de diversidad, equidad y talento humano, tuvimos en este periodo un espacio que denominamos Semana Sin Etiquetas, que básicamente buscábamos generar reflexiones al interior de la compañía sobre la igualdad, la equidad y la diversidad, y la inclusión, por supuesto, y llevamos a cabo actividades como las que ustedes ven en el slide. Hicimos conferencias, etcétera, y una de las actividades sobre las que queremos hacer relieve es la relacionada con la Feria de la Reconciliación Restaurando Sueños. Restaurando Sueños es el nombre que le hemos dado a un programa que le apunta o le hace una apuesta, digamos, por la inclusión y por la reconciliación. Este es un programa que, en esencia, como su nombre lo indica, restaura sueños de aquellos quienes, por una razón u otra, han sido víctimas del conflicto o, por errores en su vida, están en condición de pospenados. Lo que hacemos es ayudarlos a que puedan generar ingresos sostenibles a través de una de 2 herramientas. Por un lado, con emprendimientos productivos los ayudamos a llevar a cabo los emprendimientos que tienen diferentes líneas, y por la otra con vinculación laboral. En esta oportunidad, ustedes ven en el slide una foto de lo que fue esa Feria de Reconciliación. Más de 40 emprendedores beneficiarios de nuestro programa ofrecieron aquí en las instalaciones de Dirección General sus productos, comida, confección, etcétera, y participaron en varias ciudades de ella. Entonces, este fue como el primer espacio que tuvimos en relación con diversidad, equidad y talento humano. En relación con comunidades y siguiendo un poco con Restaurando Sueños, les decía hace un momento que una de las líneas que tenemos es el de emprendimientos productivos, y lo hacemos y los apoyamos a través de fortalecer sus capacidades productivas. Aquí ustedes ven en la foto de la izquierda lo que fue la ceremonia de graduación de 37 emprendedores a los que les ayudamos a mejorar sus estándares, etcétera. Y este fue el espacio que tuvimos en relación con reconciliación y construcción de paz en el periodo. Adicional a esto, desde la Fundación Terpel hemos apoyado a varias fundaciones, como es el caso de la Fundación Guajira Verde y Morfos, que son fundaciones que están en el departamento de La Guajira y que básicamente se dedican a impactar condiciones de salud en niños de ese departamento. Nos aliamos con ellos, nos asociamos con ellos y les ayudamos a través de una donación para dotar bibliotecas con títulos de libros que estaban necesitando, así con algún mobiliario de mesas, sillas y estanterías para poderles contribuir con su proceso educativo. Beneficiamos de esta manera a más de 200 niños en La Guajira. En relación con Fundación Terpel, ya lo vieron ustedes en el video, yo no voy a entrar en detalle en este slide, simplemente mencionarles que como producto de la pandemia tuvimos el reto de crear un programa que le ayudara a los niños beneficiarios de la fundación a desarrollar sus competencias y sus habilidades digitales. Y desarrollamos este programa que se denomina Aula Interactiva, que lo que hace básicamente es integrar infraestructura, educación y tecnología para que dentro del aula los niños puedan justamente desarrollar esas competencias digitales. Como les digo, no voy a entrar en más detalles, simplemente mencionarles esto porque ya en el video ustedes vieron que tuvimos la entrega aquí en Mituiba Press. En relación con la gestión de la cadena de suministro, una de las iniciativas que nosotros tenemos y de los propósitos y objetivos es la de desarrollar a los proveedores críticos de Terpel. Entonces, nos aliamos con la Cámara de Comercio para buscar encontrar la manera como podíamos ayudarles a ellos a fortalecer sus capacidades desde todo punto de vista, de gobierno corporativo, de estrategia, de gestión, etcétera. Y en el marco de este programa Trayectoria Mega hacemos justamente eso, ayudarlos a desarrollar y fortalecerlos. Empezamos este programa que tiene una duración de 9 meses y le dimos apertura al primer módulo, que como lo ven ustedes ahí en el slide, es el de estrategia en torno a la ventaja competitiva. Y por último, en términos de productos y servicios de calidad, seguimos fortaleciendo nuestro portafolio energéticos. En esta oportunidad abrimos 4 nuevas estaciones dedicadas a gas natural vehicular, con lo cual cerramos el 23 con 219 puntos a nivel nacional.
De esta manera, Alonso, cubrimos lo que fueron los avances en el periodo en relación con la gestión sostenible de Terpel. Muchas gracias, Daniel. Bueno, aprovechando antes de entrar a este tema de la evolución de nuestras líneas de negocio, aprovecho y le pregunto, ya que tienen la palabra, un tema que nos han preguntado desde ayer y tiene que ver con una notificación de la SIC la semana pasada. Si bien esto es algo ya de este último trimestre, o sea, de hecho de este último mes, pues yo creo que vale la pena que contemos un poco brevemente de qué se trata. Perfecto, Alonso, claro que sí. Como usted lo dijo, el miércoles pasado a finales de la tarde nos enteramos por una noticia de prensa que la SIC había abierto una investigación en contra de algunos mayoristas, unos minoristas y un gremio en Nariño, porque supuestamente se había bloqueado el acceso de un jugador a ese mercado del departamento de Nariño. Para contarles un poco de qué se trata, va a ser algo de historia. En el año 2017, el Ministerio de Hacienda expide el nuevo plan de abastecimiento para el departamento de Nariño. Y aquí hago un paréntesis. El plan de abastecimiento es el documento que establece los parámetros dentro de los cuales se hace la distribución de combustibles en zonas de frontera. Entonces, como decía, en el 2017 el Ministerio expide el plan que va a aplicar a partir de esa fecha, no uno nuevo, sino que la modificación, porque lo va modificando de tiempo en tiempo, y establece dentro del plan de abastecimiento un elemento que en su momento generó mucho impacto en el mercado, porque decía que otorgaba una prelación entendida como una exclusividad a el mayorista que tuviera planta dentro del departamento. La distribución en Nariño venía llevándose a cabo desde hace años por parte de varios mayoristas que tenían planta por fuera del departamento, dentro de los cuales estábamos nosotros. Nosotros abastecíamos el mercado del departamento desde una planta que tenemos en Jumbo, y obviamente al generarse un plan de abastecimiento nuevo con esta modificación y con una exclusividad a favor de un mayorista que tuviera planta dentro, de manera exclusiva dentro del departamento, dejaba por fuera del mercado a todos aquellos que como nosotros estuvieran abasteciendo desde fuera del departamento. Entonces, obviamente, una decisión de esta naturaleza generó mucha inquietud en todo el mercado, no solamente en Terpel, en todo el mercado, tanto mayorista como minorista, y en la medida en que todos iban a ser afectados, pues los mayoristas, pues porque si no estaban dentro del departamento iban a salir del mercado, y ninguno estaba con planta dentro del departamento, luego todos iban a salir del mercado. Y en esa medida, pues lo que hicieron todos, sin acuerdo, concertación, ni coordinación alguna, fue ejercer los derechos que el ordenamiento jurídico tiene a disposición para esos casos. Es decir, si uno tiene una situación de esa naturaleza, lo primero que busca es controvertir la decisión. Nosotros lo hicimos, la controvertimos ante el ministerio. No tuvimos éxito. El ministerio confirmó su decisión. Posteriormente iniciamos unas acciones ante la jurisdicción contencioso administrativa, una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, y todos hicieron algo semejante, pero como digo, no de manera concertada, ni coordinada, ni mucho menos acordada, sino que cada cual por su lado, pues lo que buscaba era proteger el derecho que tenía a concurrir al mercado y de esa manera buscar preservar su situación. Lo cierto es que por el lado de los minoristas, como en su momento conocimos, hicieron lo propio, y la decisión del ministerio fue, digamos, de alguna manera controvertida exitosamente. El tribunal ordenó al ministerio abstenerse de seguir adelante con ese plan de abastecimiento, dejó el que estaba vigente previo a la expedición del que les comento, con lo cual todos seguimos como estábamos en su momento, despachando nosotros desde fuera del departamento. El mayorista que estaba dentro de Nariño pues lo seguía haciendo dentro del departamento, y no había exclusividad para nadie. Y ahí estamos. Sé que esa decisión fue controvertida por quien en su momento presentó la demanda. La decisión, me refiero, la que fue favorable a los intereses de todo el mercado, digamos, esa la controvertieron, y hoy el tema está en el Consejo de Estado. Entonces, lo que dice la SIG es, todos se coordinaron, se concertaron, nada más lejano a la realidad, pues porque no era necesario, primero no lo haríamos, segundo no era necesario porque están los instrumentos jurídicos para controvertirla. Nos notificamos de la resolución, estamos estudiándola hasta ahora, pero pues vemos que eso es una apertura en una investigación que desde nuestra perspectiva no tiene fundamento alguno, en la medida en que no hubo ninguna concertación, ni la ha habido ni la habrá.
No sé si esto, Alonso, responde a la pregunta. Simplemente mencionarles que aún no hay sanción, absolutamente nada. Simplemente una investigación que está yendo a la superintendencia. Como les digo, estamos preparando nuestros descargos y esperamos poder colaborar y ayudar y apoyar a la autoridad para que pueda esclarecer los hechos y llegar a la verdad en la que obviamente Terpel no tiene absolutamente nada que ver. Está clarísimo, Daniel, muchas gracias. Yo creo que, pues además, la decisión en su momento, yo creo que además permitió la libre competencia de mercado la que tenemos hoy en día, y ahí seguimos como los mayoristas, y digamos es un territorio más donde competimos, y el cual es bastante importante para nosotros. Entonces, pues esperamos seguirlo haciendo de esa manera. Bueno, muchas gracias. Y bueno, ahora pasamos entonces a los resultados por línea de negocio. Yo, como lo hemos comentado en otras ocasiones, una de las fortalezas de Terpel es su extensa cobertura y su liderazgo en toda la región, y ese se sigue afianzando, no solo con la apertura de nuevos puntos, sino también con nuestra propuesta de valor que incluye, entre otros, de manera creciente, una oferta diversificada en portafolio de productos energéticos y de servicio de retail diferente a lo que son los combustibles y lo que es el combustible tradicional, con nuevas fuentes, con nuevas posibilidades de productos. Y en ese sentido, a septiembre, la red en la región incluía 2.414 estaciones de servicio que ofrecen, además de los combustibles líquidos, también GNB, GLP, incluyendo 32 puntos de recarga de energía Voltex, la cual por ahora cuenta con 3 puntos en espacios públicos, que es bien interesante, y también en 3 puntos de carga industriales, que son 2 avenidas de crecimiento para el tema de Voltex dentro de Colombia, y también seguramente lo será en algunas de nuestras filiales. También son 580 puntos de servicios de conveniencia, que incluyen, además de las tiendas de conveniencia per se, kioscos, autolavados, montallantas, y ahora, como lo veíamos en el video que nos contaba Alejandra Londoño, nuestra vicepresidenta de Servicios de Conveniencia, 13 puntos de la franquicia Sbar, 9 en Colombia y 4 en Panamá. Y en Colombia, pues ya contamos con 130 puntos de altoque, lo cual nos mantiene como la red más grande, no solamente en estaciones, sino en tiendas de conveniencia en el país. Y en ese sentido, durante el tercer trimestre, ingresaron 3 nuevas tiendas y 10 estaciones de servicio a nivel regional, ya una vez las vendíamos de las desvinculaciones que hemos tenido. En cuanto a la participación de mercado, destacamos nuestra fortaleza en Colombia como líder en el mercado, en las distintas líneas de negocios en las que operamos, así como también el liderazgo en Ecuador, un mercado que es altísimamente atomizado y con una fuerte rivalidad, y donde Móvil se ha posicionado como la marca número 1 de lubricantes en el Ecuador. Y de todos modos, no es menor que en la gran mayoría de las operaciones en que no somos líderes, somos el segundo o el tercer más jugador relevante y alcanzamos participaciones de mercado altas que son superiores al 10% o incluso al 20%, como vemos en esta gráfica. En el periodo no hubo mayores cambios en términos de participación en los distintos países. En todo caso, se destaca que a pesar de la coyuntura logramos mantener nuestra participación e incluso ganar puntos en negocios como lubricantes, un mercado que ha estado muy afectado por la desaceleración económica, de la cual sabemos que en Colombia la hemos sentido, pero no es exclusivo de Colombia. Esto ratifica la fortaleza de la propuesta de valor de Terpel, la resiliencia que nos destaca, y nos da esa confianza para seguir trabajando fuertemente para alcanzar unas metas ambiciosas que son las que nos hemos trazado a largo plazo. Adentrándonos en los resultados consolidados del trimestre, les recordamos que todas las variaciones a las que haremos mención a lo largo de la presentación se comparan con el corte del tercer trimestre del año pasado, bien sea del trimestre en sí o bien sea del acumulado. Adicionalmente, y como lo hemos venido comentando a lo largo de este año, a nivel del EBITDA se excluye el impacto de la adopción de la norma NII 15. Y esto que es la que nos exige a reclasificar la amortización de los activos derivados de la relación contractual con terceros como un menor ingreso, y comprende aquellos desembolsos en efectivo que hacemos para que nuestras estaciones afiliadas,
los clientes industriales y los distribuidores, en el caso de los lubricantes, cuenten con el capital de trabajo necesario para operar. El capital muchas veces que necesitan para arrancar un negocio o para modernizar equipos o para modernizar las edificaciones antes de iniciar la operación o cuando van a entrar como abanderados de Terpel. Bajo las normas NIR 15, estos capitales de trabajo con los que le ayudamos a nuestros clientes se consideran una contraprestación pagada a un cliente de menor valor de la venta. Entonces, es algo que es importante que lo tengan en cuenta a lo largo de la presentación y que hacemos referencia a ese EBITDA ajustado sin el efecto de ese NIR 15, porque este es un año de transición, lo cual nos permite la comparabilidad con los años anteriores. Entonces, entrando en materia aquí, en términos de volumen consolidado, se alcanzó los 813 millones de galones en el trimestre, lo cual, si bien representa un crecimiento de 36 millones de galones, se destaca que hay un crecimiento en Perú y en Panamá que contribuyeron con 5 y con 7 millones de galones adicionales respectivamente, compensando los decrecimientos en el resto de países, un detalle del que hablaremos más adelante, y donde el negocio de aviación en Colombia es aquel donde más se redujo, pero en realidad por una situación de mercado afectado por la salida de 2 aerolíneas de bajo costo que venían dinamizando el sector, y también, y no menor, en parte por una decisión de la compañía de bajar nuestra exposición en el negocio al tiempo que buscábamos rentabilizar. Y esto, al final, la ecuación que nosotros buscábamos en eso y que lo hemos logrado es generar un mayor valor para la compañía a una costa de una pérdida de volumen. Por su parte, el EBITDA, que no considera el ajuste NIR 15, como lo mencioné arriba, para permitir esa comparabilidad histórica, se ubicó en 537 mil millones de pesos, creciendo un 98% contra el trimestre 3 del año anterior. Y como pueden ver en la gráfica, esa evolución del EBITDA trimestral, este es el resultado más alto en el periodo y pues en realidad en la historia de Terpel. Y como lo mencionamos, si bien es un resultado que estuvo favorecido por el decalaje, también fue el resultado de un desempeño operacional donde los mayores márgenes, el esfuerzo en la reducción de gastos y la diversificación de las líneas de negocio en los países contribuyeron todos al resultado. Como podemos ver en la gráfica de los anillos, precisamente nuestras filiales del exterior aportaron cerca del 27% del EBITDA del trimestre. Aunque cabe notar que dado el sobresaliente resultado en Colombia, esta participación es 7 puntos porcentuales menor que el mismo periodo del año pasado, sin duda muestra que también, o sea, que seguimos adelante y que esa diversificación geográfica es una diversificación geográfica estructural para nuestra compañía que nos permite parte de lo que hemos querido, que es una diversificación del portafolio. Asimismo, y en línea con la diapositiva anterior, como lo podemos ver en la gráfica de los anillos, las filiales aportaron el 26% del volumen total, creciendo 2 puntos porcentuales con respecto al 2022, lo que equivale a 6 millones de galones adicionales, confirmando también esa creciente relevancia que continúa tomando esa operación internacional a nivel operacional, valga la redundancia. Pasando al detalle del volumen consolidado por líneas de negocio, podemos ver también en el bridge de volumen que el desempeño del trimestre estuvo impulsado por el comportamiento de estaciones de servicio, que son el negocio con mayor peso para nuestra operación y que representaron el 74% del volumen total, aportando 2 millones de galones adicionales. De otro lado, es importante resaltar el crecimiento de las ventas consolidadas de servicios de conveniencia, que incrementaron en 18 mil millones de pesos, jalonadas por la apertura de nuevos puntos y donde se destaca la oferta de desbarro con ventas y márgenes superiores frente a los de una tienda tradicional en hasta un 30% en el caso de las ventas y un 20% en 20 puntos porcentuales en realidad en el margen bruto de una tienda. En contraste, como lo mencionamos anteriormente, la principal afectación en volumen proviene de la línea de aviación. Sin embargo, de nuevo,
se ha tenido un mayor ROI en este negocio y una optimización del flujo del flujo de caja asociado al negocio. Por su parte, a nivel de utilidad bruta, podemos observar que tuvimos un crecimiento del 43%, llegando a los 929 mil millones de pesos. El decalaje del periodo presentó una variación positiva frente al mismo periodo del trimestre del año anterior de 145 mil millones de pesos. En el trimestre del año anterior había sido, vale la pena recordar, negativo. Entonces, pues, contra el año anterior tenemos ese viento de cola. Y beneficia principalmente a Colombia. En todo caso, se destacan los crecimientos operacionales en lubricantes y en estaciones de servicio, que aportaron cerca de 140 mil millones de pesos a la utilidad bruta del trimestre, excluyendo ese efecto del decalaje. Es decir, los márgenes, como comentábamos, y la parte, digamos, estructural, que no depende de esos, de la variabilidad del decalaje, vienen muy bien. En cuanto a los resultados acumulados a nivel de volumen, continúa destacándose el desempeño de Panamá y de Perú, que aportaron en conjunto 43 millones de galones adicionales a lo vendido en los primeros 9 meses del año pasado. Y esto principalmente por el desempeño de la línea de estaciones de servicio, que aportó 25 millones de galones adicionales. Sin embargo, se presenta una contracción del volumen acumulado del 2%, dadas las afectaciones en el negocio de aviación de las que hemos venido hablando. En todo caso, el EBITDA acumulado presenta un crecimiento del 9%, llegando a los 1.2 billones de pesos. Y esto me parece bastante importante resaltar porque al trimestre anterior estábamos decreciendo y ya al acumulado de este trimestre esa situación se revirtió. Volviendo a la evolución trimestral, miremos ahora en detalle los resultados de nuestras líneas de negocio más relevantes. Y vamos a arrancar por el negocio de estaciones de servicio, que representa el 57% de esa utilidad bruta consolidada. De ella, en las estaciones de servicio, el volumen creció un 0.3%, lo que equivale a 1.8 millones de galones adicionales en el periodo. Esto estuvo principalmente jalonado por las ventas mayoristas que estamos haciendo en Perú, gracias a la obtención de licencia como distribuidor mayorista, que, como lo hemos venido mencionando, nos permite ser más competitivos en precio, llegando a un mayor número de estaciones de servicio blancas y a negocios industriales que, si bien pueden ser logísticamente más difíciles de atender, permiten tener una operación rentable para Terpel en un nicho de mercado desatendido y donde nos hemos venido posicionando crecientemente como una alternativa confiable para la distribución en este segmento, que dados los márgenes que operan o que se tienen en Perú, resulta interesante desde el punto de vista económico para nosotros. También Panamá contribuyó al desempeño de este segmento, y en parte por un efecto base positivo, pues el año pasado estuvo afectado por una serie de paros en el mes de julio que afectaron el desempeño del mercado. De otro lado, en el periodo se presenta una contracción del mercado de combustibles en estaciones de servicio en Colombia, y esto es producto de la desaceleración económica y también a que el diferencial de precios de combustible se ha ampliado frente a los otros países vecinos que tienen una política de subsidio mayor a la que ya hoy en día tenemos nosotros en Colombia, lo cual ha generado una inversión en los flujos, una reversión, digamos, de los flujos que se venían presentando de Colombia enviando productos hacia afuera, versus ahora donde eso ha cesado, o incluso tenemos evidencia en el sur del país, está entrando algo de combustible ecuatoriano. Sin embargo, se resalta el impacto favorable que ha tenido la maduración de proyectos de nuevas estaciones de servicio que han ido ingresando en el último año, junto con el aporte de los programas de fidelización como Vive Terpel y con las promociones implementadas en el trimestre. Particularmente les puedo contar que este año terminaremos con 16 nuevas estaciones de servicio propias, y esto pues refleja ese compromiso nuestro por seguir ampliando la red propia en lugares estratégicos, en ciudades y en carreteras. Por su parte, en términos de utilidad bruta, a nivel consolidado se presentó un crecimiento del 43%, lo cual representa 128 mil millones de pesos adicionales, donde se destaca que, salvo Ecuador, se tuvo un comportamiento favorable en el trimestre en los demás países. Y este resultado se explica principalmente por los mejores márgenes en Colombia y Panamá y por el incremento en volumen ya mencionado. También está impactado por
decalaje favorable derivado del incremento del precio de la gasolina en Colombia. Como ustedes saben, los márgenes de combustible no se ven impactados por los aumentos en precio, pero sí tenemos un efecto favorable de la valorización del inventario que está en nuestros tanques, que es lo que conocemos como decalaje, y entonces cuando sube el precio tenemos ese impacto, digamos, inicial de un efecto positivo en PIG, que obviamente de alguna manera es un flujo que nos ayuda a financiar el mayor capital, las mayores necesidades de capital de trabajo derivadas de ese aumento en el precio. Por el lado de industria, es el siguiente slide, representa el 3% de la utilidad bruta consolidada y es el segmento que tuvo un decrecimiento en el volumen consolidado del 9%. Y esto debido a una disminución en las ventas de Ecuador y en menor medida también en Colombia. En el caso de Ecuador, esta situación se debió a una disminución del consumo del sector camaronero, en el cual nosotros como Terpel en el Ecuador tenemos una altísima participación y donde hubo un cambio regulatorio en materia de subsidios de precio que, digamos, tiene parado el consumo de combustibles de parte de este sector en el negocio, digamos, formal. En Colombia se debió a la dinámica de la desaceleración económica que golpea principalmente a los sectores de construcción y de petróleo, donde también nosotros somos muy fuertes. Entonces, eso, digamos, son los dos principales impactos negativos, pero es importante resaltar el crecimiento del volumen en Perú, resultado de la asistencia mayorista que hablábamos atrás, y que nos ha permitido incursionar con más fuerza en este segmento. Ahora bien, a nivel de utilidad bruta vemos un decrecimiento consolidado del 6% debido a la disminución de ventas y de márgenes en el Ecuador, por lo que ya mencionado. Pasando al negocio de lubricantes, que representa el 22% de la utilidad bruta consolidada, se ha tenido una leve disminución en el volumen del 1%, es decir, de 143.000 galones. Esto ha sido el resultado de una contracción del mercado de lubricantes que está asociada principalmente a la desaceleración de las economías de la región, junto con el impacto que ha tenido en el mercado el aumento de precios de venta, que ese aumento de precios de venta es producto del traspaso a precios del gran incremento en costo que tuvimos durante el 2022 y el cual también, digamos, ha generado una alta proliferación de marcas de menor especificación y de menor precio, y también, desafortunadamente, un incremento en la venta de productos falsificados. Sin embargo, yo creo que esto muestra la fortaleza de marca. Hemos logrado ganar participación en esa turbulencia del mercado con la marca móvil, y pues tanto en Colombia como en Ecuador y el mismo Perú, a pesar de ese contexto más retador de mercado, con un diferencial de precios, hemos ganado participación, lo cual de verdad que habla de la fortaleza de marca que está respaldada en un muy buen producto detrás. A pesar de este leve crecimiento en el volumen, de todas maneras vemos un fuerte incremento en la utilidad bruta consolidada que fue del 48%, lo cual representa 66.000 millones de pesos adicionales. Y este aumento en la utilidad bruta se debe a la conjunción de tres factores que son primero, la reducción de los costos internacionales de las materias primas que comenzaron a bajar a comienzos del año. Segundo, a que cesaron los problemas logísticos que impactaban a los principales proveedores en sus cadenas de abastecimiento internacional. Y tercero, y más particularmente para el caso de Colombia, a la revaluación de la tasa de cambio, que obviamente reduce el costo para nosotros porque toda esta materia prima es importada. Nosotros lo producimos aquí en Colombia, en nuestra planta en Cartagena, pero las bases de materia prima, digamos, son importadas. La conjunción de estos factores nos ha llevado a recuperar e incluso a superar los niveles de márgenes que teníamos antes de la pandemia. Entonces, con eso, digamos, este negocio nos ha permitido llegar a unos resultados históricos y ha impulsado y ha sido, digamos, tal vez el principal impulsor en la mejora en los márgenes, en la mejora en los resultados en este trimestre. Pasando al negocio de aviación y marinos, que representan 12% de la utilidad bruta consolidada, vemos que estos presentaron un incremento a nivel de utilidad bruta del orden de 80.000 millones de pesos, a pesar de una contracción del volumen del 20%. Esta contracción en el volumen se dio por lo que ya explicamos de Colombia, así como una leve contracción en las ventas de Perú por el comportamiento que ha tenido
los principales clientes, más por un tema de mercado. Por su parte, la utilidad bruta consolidada se vio beneficiada por el impacto del decalaje del combustible jet para aviación, que fue de alrededor de 39.000 millones de pesos debido al comportamiento alcista de los precios del petróleo en este periodo. Aquí no depende de una decisión de política, sino es un tema de mercado, y por eso la alta variabilidad o las fluctuaciones del precio internacional del petróleo tienen un impacto directamente en el decalaje en este negocio, a favor o desfavorablemente con los precios. Además, se contaba con un efecto precisamente de base favorable, porque en ese mismo periodo, en el año anterior, el decalaje nos había impactado negativamente por un ciclo bajista de ese precio del combustible jet. Y por último, pasemos al negocio de servicios de conveniencia, que representa el 3% de la utilidad bruta, viene creciendo. Y presentó resultados importantes tanto a nivel de ventas como de utilidad bruta, lo cual es destacable, aún más teniendo en cuenta las condiciones del entorno económico en las que se está jugando. Los crecimientos obedecen principalmente al incremento en el número de transacciones de las tiendas existentes, lo cual es muy positivo, pero también al aumento del número de puntos de ventas, particularmente en Colombia y en Panamá. Adicionalmente, también aquí ha estado impulsado por el gran éxito del lanzamiento de Sbarro, que nos ha ayudado a dinamizar las ventas, especialmente, pero no exclusivamente en las tiendas de ciudad, lo cual nos ha permitido mejorar además los márgenes por su peso mayor en el mix de venta, con su mayor margen asociado a la venta de comida. También las campañas promocionales conjuntas con el negocio de estaciones de servicio contribuyeron a un mejor resultado, que al final en su conjunto llevó a tener ventas adicionales por estos 18.000 millones de pesos que hablábamos atrás. Entonces, con este panorama de los distintos negocios en los que estamos, le doy paso ahora a Carolina Perro, nuestra gerente de planeación financiera, quien nos hará un recorrido por los resultados financieros consolidados y profundizará en información de las filiales. Muchas gracias y adelante, Carolina. Muchas gracias, Alonso. Muy buenos días para todos. Entrando en materia financiera, como podemos observar en la diapositiva donde resaltamos los principales indicadores financieros consolidados del trimestre, el EBITDA ascendió a 537.000 millones de pesos, mientras que la utilidad neta ascendió a 167.000 millones, lo que representa crecimientos del 98% y del 1.942%, como ya lo mencionamos en el video. Estos resultados son los más altos en la historia de la compañía, no solo a nivel de EBITDA, sino también a nivel de la utilidad neta. Como pueden ver en la gráfica inferior derecha de evolución del EBITDA y de la utilidad neta, esta es la más alta trimestral, la utilidad neta más alta trimestral que hemos tenido, con todo y el mayor gasto financiero que hemos tenido por cuenta de la inflación. Estos resultados son muy satisfactorios para nosotros y son un reflejo de la diversificación en líneas de negocio en la que hemos venido trabajando y particularmente por el aporte de los resultados de lubricantes, como ya lo hemos venido mencionando. Dentro de los resultados del trimestre, y como también ya lo mencionamos, fue relevante el aporte del decalaje, que ascendió a 88.000 millones, comparado con un decalaje negativo el año anterior. El año anterior tuvimos un decalaje de menos 57.000 millones de pesos. El decalaje de este trimestre estuvo impulsado por el comportamiento de los precios de los combustibles en Colombia, donde el gobierno ha venido realizando un desmonte gradual al subsidio al precio de la gasolina corriente, buscando tratar de nivelar los precios internos con los precios internacionales y de esta forma tratar de disminuir el déficit fiscal, como ustedes hemos venido contando. Adicionalmente a este efecto, también tuvimos un efecto favorable de decalaje de combustible para aviación, que es el jet, que durante el periodo tuvo un comportamiento alcista. Si vemos en la composición del aporte por países, la mayor contribución al EBITDA, como está la gráfica inferior izquierda, los mayores aportes vienen por cuenta de Colombia y Panamá y Perú.
Si eliminamos el efecto del decalaje también, como ya lo mencionamos, igual este fue el EBITDA y la utilidad neta más alta en la historia de la compañía. Entonces, son resultados que nos llenan de orgullo. Pasando a los resultados acumulados, y como pueden ver en la diapositiva, el EBITDA, dentro de los primeros indicadores, los principales indicadores de acumulados del año, el EBITDA ascendió a 1.2 billones. Esto equivale a un crecimiento del 9%, que ha estado favorecido a lo largo del año por un efecto del decalaje. Y también, como les mencionamos el trimestre anterior, tuvimos una afectación no recurrente por la provisión de cartera que realizamos por el cese de operaciones de la aerolínea Viva Colombia, la cual estaba con problemas económicos de insolvencia. Si eliminamos el efecto no recurrente de la provisión de cartera y el efecto de una variable exógena como lo es el decalaje, igual el crecimiento sería muy favorable. Tendría un crecimiento del 25%, que es un crecimiento de 237 mil millones de pesos frente al EBITDA del año anterior acumulado a septiembre. Entrando a revisar ahora los resultados a nivel de país, y comenzamos por los resultados de Colombia, la cual tiene una participación del 73% del EBITDA consolidado del trimestre, y como pueden ver en los principales indicadores, el EBITDA presentó un crecimiento del 119%, ascendiendo a 391 mil millones de pesos. Como ya lo mencionamos, durante el trimestre el efecto más relevante del decalaje se dio en Colombia, y en Colombia ascendió a 81 mil millones de pesos, frente a un decalaje negativo del año anterior de 32 mil. En este punto es importante mencionar, si ven la gráfica de comportamiento de la utilidad neta trimestral, el bridge donde destacamos los principales aportes a la utilidad. El decalaje en su variación frente al año anterior presentó una variación de 113 mil millones, pero si dejamos al lado ese efecto del decalaje, podemos ver que igual el resultado operacional del negocio fue muy importante y contribuyó a los resultados, donde tuvimos unos mejores márgenes de lubricantes, que ya lo vimos, los mejores márgenes también de estaciones, que también tienen algo de componente regulatorio por el incremento de la inflación, pero también tuvieron un mejor resultado que eso. Y también una recuperación del negocio del INB, que tanto por la menor tasa de cambio, la evaluación de la tasa de cambio en los últimos meses, como el incremento de los precios de la gasolina, frente al cual se mantiene un ahorro considerable para los clientes, ha vuelto a repuntar para la compañía. Entonces, todas estas variables en conjunto, no solo en su contribución en términos de utilidad bruta, sino al EBITDA de la compañía, aportaron cerca de 90 mil millones de pesos. Aquí hay otra cosa adicional que les quisiera contar, y es este año, en búsqueda de eficiencias de operación para la compañía, identificamos que el gasto de adquirencias, el gasto financiero de adquirencias, era un gasto susceptible a generar ahorros para la operación. El gasto de adquirencias es ese gasto por aceptar pagos de tarjetas débito y crédito en nuestras estaciones de servicio, y lo que identificamos es que si centralizamos la operación de los datáfonos de las estaciones, que son en su mayoría estaciones franquiciadas, y este gasto anteriormente estaba en cabeza de los franquiciados, y nosotros reconocíamos ese gasto de tal forma que recibíamos un menor ingreso. Ese gasto, al centralizarlo, podríamos tener eficiencias al hacer negociaciones grupales de los costos, las tasas, y también generar ahorros en costos transaccionales. De esta forma, a lo largo del año, se ha tenido un mayor gasto porque las tasas vienen al alza. Sin embargo, con esta operación que realizamos, hemos podido contrarrestar esta situación. Este gasto, al tomarlo directamente en Terpel,
generó un incremento de gasto financiero porque anteriormente hacía parte del EBITDA. Entonces, este trimestre lo que hicimos fue reclasificar ese gasto y hacer a 11.400 millones que estaban en el gasto financiero y llevarlo al gasto de la operación, donde anteriormente de alguna forma hacía parte, para tener comparabilidad en las cifras y de esta forma también permitir una mayor gestión al negocio de gasto. De otro lado, también como pueden ver en la gráfica del BRIS, del comportamiento de la utilidad neta, y como le hemos venido mencionando, pues también tenemos un mayor gasto financiero frente a los resultados del mismo trimestre del año anterior, y esto pues ha sido dado la indexación que tiene la mayoría de nuestra deuda a la inflación. Sin embargo, frente al trimestre anterior, pues ya el gasto se ha comenzado a estabilizar y esperamos que en la medida de que se vaya estabilizando el comportamiento de la inflación, se vaya reversando este comportamiento. Aquí resaltamos que a pesar del mayor gasto financiero y gracias a todo lo que ya les hemos venido comentando, la utilidad neta del periodo ha sido a 167.000 millones. Y que si sacamos el efecto del decalaje, igual el crecimiento de la utilidad neta es del doble frente a la misma utilidad neta del año anterior, eliminando el efecto. Pasando ahora a los resultados de Panamá, que es el segundo país en relevancia para nuestra operación y cuyo aporte al EBITDA consolidado del trimestre ascendió al 16%. Como podemos ver en los principales indicadores, presentó un crecimiento del 93%, ascendiendo a 83.000 millones de pesos. Este EBITDA estuvo favorecido por un decalaje favorable de 4.000 millones de pesos. Y el año anterior, por el contrario, estuvo muy afectado por un decalaje negativo de 25.000 millones. Si eliminamos de todas formas ese efecto del decalaje, igual el crecimiento del EBITDA es favorable, como pueden ver también en los indicadores, presentó un crecimiento del 16%. Este resultado se da, como lo mencionamos, por el ingreso de nuevas estaciones, nuevas tiendas, la maduración de estos proyectos y también porque si comparamos contra el año anterior, este año tenemos una recuperación en volumen. Recordemos que el año pasado Panamá experimentó una jornada de protesta social que afectó los resultados de la operación y además que dio origen al subsidio en precio por parte del gobierno que aún se mantiene al día de hoy. De otro lado, también hemos tenido unos mayores márgenes producto de las negociaciones en la compra de combustible que han sido bien relevantes para los resultados de la operación. Si vemos ahora la gráfica del BRIS de la utilidad neta, crecimiento frente al año anterior, la utilidad neta alcanzó unos 30.000 millones de pesos y creció un 964%, jalonado, como ya lo mencionamos, por el efecto del decalaje. Sin embargo, si se dan cuenta en los efectos negativos que hemos tenido, mayores crecimientos frente al año anterior, el gasto ha crecido por encima, si lo podemos decir así, del componente inflacionario, y esto se debe a que hemos tenido mayores gastos de personal, y hemos tenido mayores gastos de personal para poder atender toda esta logística que nos implica la recolección de los bonos del subsidio del gobierno. Todo esto tratando de tener muy buen servicio en nuestras estaciones de servicio. Asimismo, también tuvimos un mayor gasto financiero por cuenta de las mayores tasas de interés. Aquí me gustaría hacer un paréntesis y no hace parte de los resultados del trimestre, pero sí es importante mencionarlo, y es que como seguramente han visto en las noticias, el país está experimentando una nueva ola de protestas que esta vez realmente sin precedentes y que sin duda han afectado los resultados. Lo que les podemos decir en este momento es que estamos realizando nuestros mejores esfuerzos para mantener el suministro de la mayoría de nuestras estaciones y clientes y teniendo como prioridad la seguridad de nuestros colaboradores. Asimismo, es importante también resaltar que en este momento no hemos tenido daños en nuestra infraestructura y les hablaremos en más detalle de esta situación en el próximo trimestre y cómo va evolucionando.
Continuando con los resultados de Perú, donde Perú es el tercer país en relevancia para nuestra operación, que ya aporta cerca del 8% del EBITDA al consolidado del trimestre y que realmente tuvo unos resultados sobresalientes. La filial obtuvo resultados históricos, es el EBITDA y la utilidad neta más alta que hemos alcanzado para la operación del trimestre. El EBITDA ascendió a 44 mil millones de pesos, eso es un crecimiento del 39%, y la utilidad neta presentó un crecimiento del 94%. Aquí también tuvimos un pequeño componente de decalaje favorable, muy relevante, y igual si lo eliminamos del EBITDA, el crecimiento es del 37%, que es muy relevante. Del lado de la utilidad neta, como lo pueden ver en el bridge, pues también hemos tenido unos mayores gastos financieros y ha sido bien importante pues el aporte de lubricantes, como ya lo mencionamos, para los resultados de la operación y también las ventas mayoristas que estamos teniendo. Bueno, entrando a los resultados de Ecuador, que representa menos del 2% del EBITDA de la operación, como podemos ver en los principales indicadores, su EBITDA ascendió a 9 mil millones de pesos, y esto es un decrecimiento del 6% frente al mismo trimestre del año anterior, mientras que la utilidad neta presentó un decrecimiento del 54%. Este decrecimiento, como ya lo mencionamos, pues se da principalmente por el decrecimiento del volumen de lubricantes y también de industria, que como ya lo mencionamos. Adicionalmente, todo esto se da por la situación de incertidumbre política que ha vivido el país, las alteraciones del orden público en materia de seguridad, y esto también frenó la inversión privada, llevó unas elecciones anticipadas, como ustedes ya habrán visto en las noticias. Dentro de todo este contexto, nuestra operación, a pesar de que el mercado de lubricantes presentó una contracción corrido el año, que estimamos cercana al 9%, ha sido bien relevante que hemos podido mantener el mismo nivel de ventas del 2022. Y esto termina viéndose reflejado en un incremento de nuestra participación. Bien relevante para nosotros en un mercado sumamente atomizado. Si bien esta contracción del mercado ha generado una mayor presión competitiva, que se ha visto exacerbada por la presión de marcas de bajo costo, nosotros hemos logrado materializar una serie de iniciativas para contrarrestarla, en la que destacamos que hemos introducido nuevas líneas de producto que son mucho más competitivas para el mercado de Ecuador. También hemos apoyado a nuestros clientes con descuentos tácticos y sobre todo un énfasis en la red de distribuidores en la que estamos ayudándolos a mejorar su flujo de caja, ya que si a ellos está bien y crece, nuestra operación crece. De esta forma, es relevante resaltar que en septiembre se presentó el mejor resultado de la filial del año y que también nos ganamos una fuente importante en lubricantes industriales en el segmento petrolero. Como pueden ver también en la gráfica de bridge, también hemos tenido mayor gasto financiero por cuenta de las mayores tasas de interés. Hemos visto en todas las filiales. Finalmente, la filial de República Dominicana, como podemos ver, esta filial representa cerca también del 2% del EBITDA de la operación en este trimestre. Y esta presentó un decrecimiento del 4% en el EBITDA. El EBITDA ascendió a 10 mil millones, el cual también estuvo favorecido por el componente del decalaje de aviación. Y para esta filial cerca de 2.300 millones. Y el año pasado había sido realmente bajo. Si eliminamos ese efecto del decalaje, realmente lo que se presentó fue una contracción en el EBITDA de esta filial del 22%. ¿Por qué se da esta contracción? Bueno, tenemos un efecto menor de volumen porque sí hemos tenido un decrecimiento
en las frecuencias de vuelos, en algunas aerolíneas, de operación de los aeropuertos donde nos encontramos, principalmente porque los márgenes de República Dominicana están denominados en pesos dominicanos. Entonces, en el periodo tuvimos una devaluación del 5%, que aunque es pequeña, tiene un impacto en los resultados del EBITDA que se presentan en dólares. Siendo así, le vuelvo a dar paso a Alonso, puede hacer este recorrido a lo largo de los resultados de las filiales. Gracias, Carolina. Pues vemos en efecto cómo se han venido consolidando los resultados, no solamente en Colombia, sino en todas las filiales, que la situación del negocio de lubricantes, que además es fundamental para nuestras operaciones en Perú y en Ecuador, pues ha mejorado sustancialmente, permitiéndonos proyectar un mejor año 2023 de lo que se veía inicialmente. Entonces, esas operaciones definitivamente nos están dando la mano y estamos cuidándolas como se debe. A continuación, comentaré un poco sobre el comportamiento consolidado del flujo de caja, de la deuda y un breve detalle final de la ejecución del CAPEX en el trimestre. En cuanto al saldo de caja de la compañía en 2023, a septiembre de 2023 cerramos en 647.000 millones de pesos, como vemos, lo cual representa un crecimiento de 189.000 millones contra el cierre de junio. Es una situación de caja más favorable. El comportamiento, pues en este trimestre fue positivo gracias a esa generación interna de recursos en el año y en el pues que el EBITDA alcanzó 507.000 millones de pesos una vez descuenta uno los apalancamientos financieros. Adicionalmente, en el periodo recuperamos 37.000 millones de pesos de la cuenta por cobrar a la DIAN de los IVAs a favor generados en ventas de aviación en vuelos internacionales. Recuerdan que este aumento de esos IVAs por cobrar a la DIAN le pusieron presión a la caja durante el segundo semestre, bueno, en realidad durante todo el 2022. Entonces, pues cabe notar que aquí, gracias a la estrategia implementada con la completa puesta en marcha de Terpel Exportaciones, ya operando como debe operar, se evitó que se siguieran acumulando los saldos en las cuentas por cobrar, impuestos por cobrar, y en cambio se contribuyó a que quedáramos ya con saldos por pagar nuevos que pudiéramos cruzar con los IVAs generados. Esperamos que a más tardar en el primer trimestre del año, antes de terminar este año, se termine de regularizar ese saldo de IVAs que podemos pedir directamente a la DIAN como devolución. Que en este momento asciende a cerca de 105.000 millones de pesos. Por el lado de los usos de efectivo se tuvo un mayor requerimiento de capital de trabajo por el incremento de los precios de combustibles. Entonces, principalmente la gasolina y el jet de aviación, que también se han contrarrestado parcialmente con mejores costos de lubricantes y con la optimización de los inventarios en lubricantes. Adicionalmente, se tuvo una mayor ejecución del CAPEX de acuerdo con lo que es normal, digamos, de esta ciclicidad del año, en ese tercer trimestre. Entonces, de todas maneras, pasamos de 458.000 millones de pesos al cierre de junio a 647.000 millones de pesos, y eso nos pone, como vemos en la gráfica, a los niveles que teníamos hacia finales del 2021, antes de que comenzara ese periodo de presión de caja que tuvimos durante todo el 2022. De esta forma, pues en el trimestre no se tomó deuda adicional. Las obligaciones financieras, incluyendo los arrendamientos financieros, cerraron en 3.5 billones de pesos en el trimestre, lo que representa un decrecimiento frente al trimestre anterior de 15.000 millones de pesos. Ese decrecimiento es muy marginal y se debe principalmente al impacto que ha tenido la revaluación de la tasa de cambio del peso sobre la deuda que tenemos denominada en dólares en los países, y que, si recuerdan, en el segundo trimestre habíamos prepagado una parte importante de la deuda que tenemos en Perú, precisamente por esa situación financiera y de generación que tenemos en la operación en Perú. Entonces, este trimestre, pues, esa disminución ya es más pequeña, pero obedece simplemente a un tema de cambiario.
En este contexto se destaca que la duración de la deuda sigue siendo en su mayoría de largo plazo, algo que la emisión de los bonos en julio, de la que hablamos en el video, contribuyó a acentuar y aumentó la porción de largo plazo de un 57% al cierre de junio a un 69%, como vemos en el donut, la gráfica de la mitad. Y esto nos permitió alargar la vida media de 6.1 años al cierre de junio a 7.4 años al cierre de septiembre. Entonces, pues, esa es parte de lo que, digamos, de nuestra estrategia de tratar de tener una situación más solvente desde el punto de vista de deuda también, y en eso contribuyó bastante la emisión de bonos que hicimos en el mes de julio. Durante el periodo también se refinanciaron otros 229.000 millones de pesos que estaban a tasa fija, y esto se sustituyó por deuda a un año a una tasa más baja e indexada a IBR después de 3.3, por parte, digamos, de los otros vencimientos que teníamos en ese mes de junio y julio. Estamos en permanente contacto con nuestra banca de inversión, monitoreando el mercado para encontrar si existe otra ventana de oportunidad que podamos aprovechar para hacer otra emisión que nos permite sustituir otra parte de la deuda que vence en el 2024 por una de más largo plazo. Sin embargo, ustedes pues han visto que ha habido una altísima volatilidad en el mercado que no necesariamente nos contribuye a asegurar unas buenas tasas en una eventual emisión. Entonces, pues, realmente ese pulso lo estamos tomando casi que permanentemente para buscar esta opción que, pues, para nosotros, como lo ven a la luz de los resultados de ese alargue de la vida media y de una optimización de las tasas, pues resulta favorable, resulta atractivo para nosotros desde el punto de vista de la gestión de la deuda. Pasando a algunos indicadores financieros, pues digamos, vemos como ese indicador deuda-EBITDA volvió a bajar y a embarcarse dentro del rango objetivo. Pasamos de, como lo ven en la gráfica de abajo a la izquierda, pasamos el trimestre 2 por los resultados que habíamos tenido impactados por el decalaje negativo, pasamos de un 3.1 a un 2.5 en este periodo y 2.1 si lo neteamos de caso, que digamos está enmarcado dentro de los objetivos que nos hemos trazado y además muy en línea con lo que traíamos antes del periodo donde se nos subió un poco durante 2022. Entonces, digamos, nos da una cierta tranquilidad en la situación financiera de la compañía, y además, como lo vemos en ese indicador de evolución de EBITDA versus intereses, que si bien estaba a niveles todavía sanos, pues se venía deteriorando progresivamente con el aumento de nuestro gasto financiero, que está principalmente indexado al IPC, que ha venido subiendo. Pues ya en este trimestre se marca un punto de inflexión pasando de 2.6 a 3 veces, como lo vemos en la gráfica superior derecha. Entonces, pues esto, la verdad, es otra indicación de esa fortaleza y de esa tranquilidad para manejar estos periodos de incertidumbre. Por último, para terminar y no menos importante, en el trimestre vemos cómo se ejecutaron 131.000 millones de pesos en CAPEX. Entre los proyectos estratégicos en los que hemos venido invirtiendo, se destacan primero que todos los proyectos de transformación digital, que, como les hemos venido contando, es un pilar fundamental para la mejora de la experiencia física y digital del cliente en el punto de venta, que nos permite tener distintos canales de interacción con ellos. Para ello contamos con un presupuesto de 33.000 millones de pesos en el 2023, de los cuales en el trimestre se ejecutaron 11.000 millones de pesos de ellos, y llevamos una ejecución acumulada del 63%. También, y muy importante, seguimos contribuyendo a la transición energética en la región, para lo cual tenemos un presupuesto de 42.000 millones de pesos en el año, con los cuales se está buscando aumentar la disponibilidad de energías alternativas como lo son el GLP o como lo son el GNV, donde como les hemos contado, hemos incursionado en el GNV para transporte pesado, y también para implementar los puntos de carga eléctrica de los que hablamos anteriormente, sea en nuestras estaciones de servicio o en puntos de terceros. Entonces, también contribuimos a la transición energética mediante la instalación de plantas solares en nuestras estaciones de servicio y en los centros productivos para el autoconsumo.
Y es así entonces como en el trimestre se ejecutaron unos 8.000 millones de pesos, lo que representa una ejecución acumulada del 51%. De otro lado, y una buena parte de las inversiones están enfocadas en la expansión y en las mejoras de imagen de la red de estaciones y servicios, de estaciones de servicio y de tiendas, las cuales buscan incrementar la cobertura en carretera y tener nuevos puntos estratégicos en las ciudades, así como incrementar la cobertura de servicios de conveniencia a lo largo de toda la red, complementar lo que ya ofrecemos en las estaciones de servicio. En línea con este objetivo, en el trimestre se realizaron inversiones por más de 52.000 millones de pesos para dar apertura a nuevas estaciones de servicio y a tiendas, y también entre ellos está la expansión de los puntos de venta de la pizzería Esbarro en algunos de los puntos autónomos. Primero en Bogotá, y como lo vimos en la entrevista con Alejandra, la declaración de Alejandra, en Barranquilla ahora. De esta forma, en el año las inversiones ya suman cerca de 119.000 millones de pesos. Y es gracias a esta inversión que terminaremos el año con 16 nuevas estaciones de servicio propia, con 63 nuevas estaciones de servicio en el total, y también con 16 nuevas tiendas de conveniencia, además de los 16 Esbarros. Todos son 16, pero así es. Entonces, es bien interesante eso para nuestra expansión de red. Finalmente, más de la mitad de las inversiones del periodo se destinaron para dar mantenimiento a la red de estaciones y de plantas, así como para incrementar la capacidad en tanques que es necesaria para soportar esa creciente demanda de combustibles que, si bien en este año vemos que se ha parado el mercado, pues no podemos esperar, no esperamos que eso siga siendo así, y nos tenemos que ir adelantando a que seguramente habrá una reactivación y que debemos dar capacidad y tener la capacidad para afrontarla tranquilamente. Para estas inversiones, parte de estas inversiones también se han hecho para dar cumplimiento a los cambios recientes en la normatividad de plantas y aeropuertos que nos exigen unos temas de seguridad, muchos de los cuales ya veníamos cumpliendo, pero algunos de los cuales nos toca reforzar. De esta forma, y bueno, luego de contarles los hechos más relevantes del trimestre, así como los resultados comerciales y financieros de cada una de nuestras operaciones, damos por terminada nuestra presentación de hoy y abrimos el espacio para responder algunas preguntas si lo sugieren. Pues de nuevo, muchas gracias por su atención, por su interés, y de nuevo disculpas por el incidente de ayer, pero espero que haya valido la pena hoy nuevamente conectarse. De nuevo, muchísimas gracias. Vemos aquí algunas preguntas. Yo creo que algo de esto ya lo hemos hablado, de cuánto fue el impacto del decalaje en el trimestre. Fueron 88.000 millones de pesos, como lo dijimos, y Colombia es prácticamente, es gran parte de eso, es el 90% de eso, son 81.000 millones de pesos. Lo otro es más pequeño en Panamá, con 4.000 millones de pesos, como decía Carolina, algo en República Dominicana por encima de los 2.000 millones de pesos, y en Perú por debajo de los 1.000 millones de pesos. De si esto tiene un impacto o no en la generación interna, lo tiene en el sentido, el decalaje tiene ese impacto en la generación interna en el sentido que, digamos, ponemos combustibles al alza. Yo compro un combustible a 100 pesos y si cambia el precio hacia arriba, yo lo vendo a 105, entonces yo me gano de alguna manera ese diferencial. Yo realizo una ganancia sobre un combustible que compré a un precio más barato y que ahora estoy vendiendo a un precio más alto. Entonces ahí el decalaje tiene ese impacto operacional, tanto en PIG como en flujo de caja, que es de una sola vez. Esto obviamente nos permite tener ese impacto de caja que, como lo mencionaba, ahora tenemos que comprar a 105, o sea, combustible para 105, entonces hace una demanda de capital de trabajo más alta. Entonces, pues de alguna manera ese flujo adicional nos permite financiar ese costo adicional del capital de trabajo. También nos preguntan sobre qué otro nivel operativo de eficiencias que seguimos haciendo. Sí, venimos haciendo bastantes de ellos. Cuando uno mira los presupuestos de ejecución de gastos casi en todos los distintos rubros, o sea, aquí hay una conciencia en todos los negocios, en todas las áreas de apoyo, que este era un año en el que teníamos que hacer un gran esfuerzo, y hay un lema que venimos tratando aquí, que es hacer más con menos, y lo hemos venido cumpliendo, lo vemos en casi todos los rubros, y los que no, como pueden ser los servicios públicos,
son por un tema que no manejamos. O sea, ustedes saben, las tarifas de servicios públicos nos han impactado, pues, han venido, especialmente de la energía, han venido subiendo, y pues eso tiene un impacto inmediato y directo en la operación de nuestras estaciones de servicio y particularmente en las de GNB. Entonces, pues esas son cosas que no controlamos, pero en aquello que controlamos, en aquello que podemos cerrar un poco la llave, ha habido una gran conciencia, la cual también estamos poniendo de cara al siguiente año. Y venimos diseñando e implementando otras iniciativas un poco más agresivas para obtener algunas eficiencias a nivel corporativo, buscando nuevas formas de operar, nuevas formas de nuevos procesos que sean un poco más, vale la pena decirlo, lean en algunas partes. Entonces, pues, esto es algo que venimos buscando, que venimos activamente buscando, pero en el día a día se encuentran también ahorros, y eso es lo que hemos venido haciendo en muchos de los rubros que venimos. También, obviamente, está el tema de no dejar plata sobre la mesa. O sea, nosotros, ustedes saben, parte de la estrategia nuestra es buscar tener el mejor precio del micromercado en el combustible, pero dentro de eso uno puede tener el mejor precio por dando un descuento mucho más grande o dando un descuento no tan grande. Siendo el más competitivo, sí, pero sin dejar plata sobre la mesa, y digamos que ese lápiz lo hemos venido afinando para buscar eso, unos mejores márgenes, que como lo vemos es parte del resultado que tenemos aquí. Entonces, eso es parte de lo que activamente y permanentemente estamos buscando. Aquí nos permiten que si podemos resumir los comentarios de las investigaciones de la SIC sobre las investigaciones en Nariño. En una breve parte, algo muy sucinto de qué es lo que están investigando. Sí, básicamente, como mencioné hace un momento, ellos están investigando una supuesta coordinación entre mayoristas y minoristas en Nariño para bloquear el acceso de un competidor, de un nuevo jugador en ese departamento. Les explicaba hace un momento que el plan de abastecimiento de Nariño en el 2017 modificó las condiciones de distribución de combustibles en ese departamento, y que a partir de ese plan de abastecimiento se le está dando la exclusividad de la distribución mayorista a quien tuviera planta en el departamento. Solamente un mayorista nuevo tenía planta dentro del departamento, lo que implicaba que los demás, Petromigel, Biomax, Primax, Chevron y Terpel, que estábamos fuera del departamento, no podíamos seguir llevando a cabo la distribución en ese departamento, en Nariño. Entonces, esa decisión del plan de abastecimiento, pues básicamente, desde el punto de vista práctico, lo que generaba era es que saliéramos del mercado, por lo que nosotros en Terpel interpusimos los recursos y presentamos las acciones que correspondieran lo mismo que hicieron todos aquellos que estuvieran en la misma situación. Ahí no necesitábamos coordinarnos, ni acordar, ni concertar, ni absolutamente nada con nadie, pues porque cada cual está defendiendo el mercado en el que venía participando desde hace años. Y para la SIC, pues considera que eso fue una concertación, un acuerdo en que cada uno hubiera defendido su mercado. Entonces, pues nosotros estamos tranquilos, tenemos claro que no incurrimos en ninguna conducta de esa, como no incurriríamos. Les comentaba hace un momento que nos habíamos notificado y que ahora estábamos revisando y estudiando muy bien la resolución para proceder con nuestros descargos y con toda la ayuda que necesite la autoridad para que se esclarezcan los hechos en esta investigación y se evidencie que Terpel, lejos de concertarse o de coordinarse o acordar con competidores, bloquear a otro, lo que estaba haciendo era defender el mercado en el que venía participando desde hace años, como mencioné. No sé si esto responde a la pregunta o si quieren algún elemento adicional. Que no hay mucho más, la verdad, no hay mucho más, porque pues estamos hasta ahora digiriendo, o por ponerlo coloquial, la resolución para poder hacer los descargos. En su momento les iremos contando, no hay ninguna sanción hasta el momento. Esto es una simple investigación y pues por eso no hay mucha más información que podamos dar. Claro. Muchas gracias, Daniel. Bueno, creo que en este momento no tenemos más preguntas. De todas maneras, ustedes saben que si las tuvieran a través de los de inversionistas o directamente con Carolina y su equipo, pues
manejan esta parte de relación con inversionistas se puede, nos las pueden hacer llegar, o también con las personas que ustedes conozcan directamente de nosotros de Terpel, nos las hacen llegar si las sugieren. En todo caso, pues nuevamente, muchas gracias y esperamos pues, terminar como estamos viendo este año en línea con estos resultados del tercer trimestre. Entonces, nos vemos ya el próximo año 2024 seguramente recargados con esta mejor energía que nos caracteriza. Muchísimas gracias. Adiós.